México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Séptima parte. Grandes logros del liberalismo social. Adeudo, privatizaciones, modernización educativa, TLC e hidrocarburos. Entrega del sistema bancario. Sección 15. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. El programa de modernización pedía 3,000 despidos, revelando su destino, la esencia de la cacareada modernización, aminorar la presencia de trabajadores ante los avances tecnológicos con máquinas que hacen el trabajo que antes realizaban los obreros, además de propiciar la disminución de salarios y prestaciones, cerrándose secciones operativas, sustituyéndolas por otras similares, pero con nuevo personal contratado, con peores condiciones de trabajo, aptos para aceptar la anulación de los beneficios antaño ganados por los trabajadores sindicalizados. Condición laboral modificada a favor de una empresa que se va semi-privatizando, posible gracias al incremento del ejército de reserva, el que garantiza al Estado el mantener los salarios bajos a costa de la demanda de trabajo que se acrecienta por el crecimiento de la población en edad de emplearse, mientras que las plazas van aminorando. Desempleo y subempleo, jugando a favor del decremento salarial y de la precariedad del empleo. En Pemex se procedía a ir cerrando secciones operativas, apareciendo las sustitutas con personal aminorado y abaratado, escondiéndose incluso otro propósito más nocivo propio de la intención neoliberal, el que es denunciado por los trabajadores. No se está agotando la materia de trabajo, sino que nos están desplazando para que empresas extranjeras desempeñen los trabajos que actualmente realizamos. Por supuesto, las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional aconsejaban la reducción de personal para hacer más eficiente a la empresa, mejorando su rendimiento, y la coparticipación de empresas privadas para solventar los gastos que Pemex por sí solo no podría cubrir. No con el incremento de la exacción tributaria que Hacienda le propina, no con la reducción al presupuesto a las empresas paraestatales y de servicio social, lo que revela que son las disposiciones de la política económica neoliberal las que debilitan a Pemex, lo mismo que al IMSS, al ISSSTE, a la Comisión de Luz y Fuerza, así como a la Comisión Federal de Electricidad. Mismos días en que el Consejo Consultivo de Ciencias, CCC, alertaba al gobierno de que la dependencia energética de México en hidrocarburos era de un 90% y que de seguir por ese camino pronto México se convertiría en un importador de crudo, encontrándose oídos sordos a tal advertencia. Para fines de 1991, dos ingenieros petroleros mexicanos hicieron saber que la cifra oficial considerada de 64.500 millones de barriles era falsa, a consecuencia de la explotación irracional de pozos llevada a cabo desde 1977. Yacimientos despresurizados pasan a ser objeto de maniobras de inyección de agua o de gas para hacerlos fluir y acelerar su explotación, lo que repercutía en disminuir las reservas aceleradamente, lo que aunado a la falta de exploración hacía que éstas disminuyeran con celeridad, mientras que la exportación y el uso interno se incrementaban considerablemente. Por lo tanto, el petróleo no duraría por mucho, dejando de ser México un país exportador para convertirse en uno importador, en esa misma década. Puesto que sobreexplotar un yacimiento trae aparejada una pérdida importante del recurso no renovable y genera un daño permanente en su comportamiento, bombeándose para ese entonces 720,000 barriles de agua tratada a los pozos de Cantarell para mantener su productividad. Así lo afirmaban los ingenieros petroleros Francisco Inguanzo Suárez y Francisco Alonso González, apoyándose en un estudio detallado sobre la situación petrolera en México, mismo que intentaban exponer ante Carlos Salinas de Gortari sin que a la fecha de la entrevista se les atendiera. Lo escandaloso del caso consistía en que el potencial petrolero resultaba en ser un 50% inferior a las estimaciones oficiales, remontando la sumatoria de más a diciembre de 1982, cuando la herencia de Jorge Díaz Serrano
hacía notar en 16.000 millones de barriles, no siendo sino 6.380, atribuyendo tal exageración a un propósito entreguista, justificar una política petrolera de despilfarro al estar cediendo a las presiones del extranjero para que entreguemos cada vez más nuestra riqueza. Recordando encuentros presidenciales, remontan hacia 1974 la presión realizada por los gobiernos norteamericanos sobre la contraparte mexicana, con el fin de que incrementasen la exportación de crudo. Inguanzo refiere el que en la reunión efectuada en noviembre de 1974 en la frontera entre los presidentes de ambas naciones, el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger formuló la petición de mayor exportación hacia ese país, basado en informaciones de importantes hallazgos de hidrocarburos, que si lo sabrían los servicios de inteligencia imperialistas con toda anticipación. Ver artículo anterior de esta serie. Petróleo, México no invadido, oro negro concedido. La crisis financiera del 76, constata Inguanzo, representó un dilema para el gabinete de Echeverría. Las opciones eran exportar más petróleo, propuesta por el director del Banco de México, Ernesto Fernández Hurtado, o devaluar. Un dato más para confirmar cómo la crisis del 76 iba orillando a los gobernantes mexicanos a tronar los carriles indicados por la presión metropolitana, cayéndose en la trampa, endeudados y con precios a la baja, suben las tasas de interés y bajan los precios del barril, y a pagar con petróleo y demás excedentes que la producción nacional generaba. Y apuntan los ingenieros, a sabiendas de que las reservas estaban infladas. Es muy extraño que la banca internacional haya proporcionado los recursos que se solicitaron sin una comprobación debida de las reservas probadas. Desde el inicio del periodo se falsean las cifras de reservas probadas y se explotan antieconómicamente los yacimientos en operación descubiertos con anterioridad en el área Chiapas-Tabasco. La mano negra enchapapotada de Díaz Serrano, buen socio de George Bush. Abundando en que el gran engaño que se ha sostenido durante tanto tiempo se debía también a que las reservas presumidas pertenecientes a la cuenca de Chicontepec, zona geológica ubicada en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, que eran calculadas por Pemex en 17.500 millones de barriles, representando el 25% del total manejado. De cierto que a lo mucho llegaban a 1.000 millones de barriles y de difícil extracción para ser rentables, precisando que por las características de tales estratos se reduce prontamente el flujo de hidrocarburos, lo que se evidencia en que de 63 pozos de exploración perforados entre 1976 y 83, solo 13 arrojaron resultados, chapopote a la superficie y en muy baja proporción, 99 barriles diarios cada uno, nada comparable a los 14.000 barriles de la sonda de Campeche. Mientras que el gobierno norteamericano seguía en su constante, sutilmente proponiendo que México debía asegurarle a los Estados Unidos 1 millón de barriles de petróleo, cuando a la sazón se exportaban 800.000, calculando los ingenieros que a ese paso, para 1998, las reservas disminuirían en 19.149 millones. Presión imperialista que obliga a la apertura a empresas extranjeras. Se hace constar que la empresa estadounidense Tritón Internacional realizó trabajos en la sonda de Campeche entre abril y agosto del 91, perforando el pozo marino Taquín 1, costándole a Petróleos Mexicanos 17 millones de dólares y anunciando un inmenso manto capaz de proveer 900.000 barriles de petróleo. Pero tal información no es confirmada poco después por Pemex. ¿Qué juego es este? Del engaño para que aflojes el crudo al vampiro del norte. Los ingenieros afirman que la apertura a la contratación de empresas foráneas se reanudó desde 1977. Inguanzo dice haber hablado con ingenieros y trabajadores que estuvieron cerca de las obras de Tritón. Me informaron que el equipo usado por esa empresa no es muy diferente del que tiene Pemex y que los trabajos de perforación no dieron los resultados tan satisfactorios como los que se han informado. Ustedes síganos contratando, que les extraeremos petróleo con creces. Y sigue refiriendo este petrolero nacionalista.
Pemex ha demostrado a lo largo de su existencia que puede realizar su trabajo de manera segura y barata. Yo sé que hay el argumento de la ineficiencia, pero esta no es culpa de los trabajadores, sino de las épocas de mala administración. Y ahora todos los males se cargan a los trabajadores. Tocando con esta opinión el meollo del asunto, la conquista política conseguida con la implementación de las políticas económicas implementadas tras el consenso de Washington, subordinando a los cuadros dirigentes de un PRI virado hacia la tecnocracia neoliberal, permitiendo torpedear el desempeño de Pemex, posibilitando su apertura a la intromisión de empresas extranjeras, despidiendo personal calificado y negándole recursos monetarios, hacían de Pemex un barril de oro del que vive un país empeñado al vampiro del norte, siendo el caso de que todas las administraciones gubernamentales neoliberales han optado por hacer lo contrario a lo aconsejado por los expertos mexicanos, cual suenescales del capitalismo metropolitano que vienen a ser desde el presidente a jefes de sección, pasando por secretarios de dependencias energéticas, seguidores del dictat del capitalismo imperialista norteamericano que orquesta la política económica neoliberal seguida por sus agentes virreinales, haciendo de Pemex y de la Confederación Federal de Electricidad empresas casi públicas, al establecer programas energéticos que tienen por prioridad exportar y privatizar, desperdiciando los más preciados recursos naturales con que cuenta el país en esta época. En lo expresado en una entrevista por un especialista gringo en lo concerniente al petróleo mexicano, se denota cómo la administración tecnócrata de los hidrocarburos estaba siendo orientada a satisfacer el voraz apetito del vecino absorbente del norte. George Baker decía llamarse el especialista entrevistado, quien mostraba en sus opiniones la línea favorable al interés norteamericano, comenzando por restarle importancia al informe realizado por el CCC. No hay que ser alarmista. México no se está encaminando a una catástrofe nacional por depender de los hidrocarburos. En el mundo de hoy, el petróleo y el gas son los energéticos más eficientes y baratos que tenemos. Decir que dependemos de ellos es decir que estamos actuando racionalmente.